Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Damos gracias a Dios por esta bendición y oportunidad que nos permite de estar juntos en este viernes de enseñanza. Bienvenidos, hermanos, hoy ya viernes 16 de abril del año 2021. Damos las gracias al Señor por esta oportunidad para seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Les invitamos a que elevemos una oración a Dios y le pidamos al Señor esa sabiduría para poder entender la palabra y poderla aplicar a nuestras vidas y corazones. Elevemos esta oración al Señor. Padre eterno, te damos muchas gracias por tu bondad y misericordia, por esta oportunidad que nos das de estar reunidos como tu pueblo para aprender de tu palabra. Gracias, Señor, porque viernes tras viernes nos has llevado en el conocimiento de tu palabra para poder creer más en ti, para cimentarnos en la verdad, para conocer más de tu grandeza, poder, gracia y misericordia para cada uno de nosotros. Y sé que en este día no será la excepción, sino que tu Espíritu nos ayudará a poder comprender esta palabra preciosa que nos ayudará a enfrentar las crisis, las luchas o las circunstancias que tendremos que enfrentar. Gracias, Dios, por tu palabra. Y te pido que cada corazón sea animado, fortalecido, alentado, dirigido para buscar más de ti, para mantenerse firmes en ti. Por eso, Señor, te pido, bendícenos y ayúdanos en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pues sean todos bienvenidos, hermanos, a esta transmisión. Y el día de hoy vamos a ver una lección de nuestro manual, La Iglesia ante una crisis global. Y hoy corresponde, hermanos, estudiar la lección número 12 de nuestro manual. Vamos a ver aquí en la pantalla la lección que nos corresponde. Y este tema se llama Fidelidad en medio de la tragedia. Esta lección es para ti y para mí. Tú que estás pasando por un problema, una dificultad muy grande, y te sientes desesperado, angustiado, no sabes qué hacer para abordar el problema en el cual tú te encuentras. Creo firmemente que la palabra del Señor nos da esa luz y esa ayuda para poder saber las acciones que tenemos que hacer, como la vida de un hombre que de igual forma enfrentó las peores catástrofes que uno podemos imaginar, pero su corazón se mantuvo apegado en Dios y en esperar en Él. Por eso vamos a ver esta lección número 12 que se llama Fidelidad en medio de la tragedia. Vamos a leer la escritura y vamos a leer dos citas. La primera que aquí observamos se encuentra en el libro de Job, capítulo 1, versículo 22. Yo quiero que desde tu casa puedas darle lectura o puedas buscarlo en tu Biblia. Job, capítulo 1, versículo 22. La palabra del Señor dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Vamos a hablar sobre la tragedia que enfrentó este hombre de Dios llamado Job, pero que a pesar de las dificultades, él se mantuvo creyendo, esperando y confiando en Dios. Y a pesar de todo eso, él no atribuyó ningún despropósito o alguna queja en contra de Dios. Y una segunda cita que quiero que leamos ahí mismo en el libro de Job, pero ahora en el capítulo 2, versículo 3. Vamos a leer la palabra del Señor en Job, capítulo 2, versículo 3, y dice la escritura: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Vemos este diálogo del Señor reconociendo a su siervo Job como un varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, aun a pesar del mal que Satanás quería provocar sobre la vida de Job para que él dejara de buscar de Dios. Por lo tanto, hermanos, aprender de esta lección nos ayudará a entender de una mejor forma
que no importa las circunstancias que nosotros enfrentamos, podemos mantener nuestro corazón en integridad, en fidelidad y amor hacia Dios, y al final, hermanos, tener esa satisfacción de que nada de lo que nos pueda suceder en este mundo nos aparta del amor y de la gracia del Señor. Así que en esta tarde es la enseñanza que vamos a ver en esta lección, en este día. Vamos a aprender cuál es la verdad central. Saber, hermanos, que es Dios el que cuida de nosotros en cada circunstancia, no importando lo difícil que sea ese problema. Sus ojos están atentos para manifestar su poder hacia los que le aman. Por tanto, hermanos, debemos de ser fieles a Dios a pesar de las tragedias que se presenten y vamos a enfrentar en la vida. Recuerda, Dios está en control de sobre todas las cosas que hay a nuestro alrededor. Él las tiene bajo su control. Ahora, 3 objetivos tenemos como base en esta lección. En primer lugar, necesitamos comprender que Dios está en control de absolutamente todo. Nada se le escapa de sus manos. Por más de que tú sientas que el problema es muy grande, por más de que sientas de que no habrá fin, por más de que digas y tus ojos puedan observar la grandeza o la agudeza de la circunstancia, Dios tiene en control todas las cosas y necesitamos comprenderlo. En segundo lugar, necesitamos reflexionar sobre el amor divino. Créanme, hermanos, que no importa las circunstancias, a palabras del apóstol Pablo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni el peligro, ni el hambre, ni la espada, ni los temores de hoy, ni los afanes o las preocupaciones del mañana, ni siquiera ángeles o principados, ni la vida ni la muerte nos puede separar del amor de Dios. Así que necesitamos reflexionar que en medio de nuestras crisis, en medio de las luchas que nosotros enfrentemos, el amor de Dios se hace evidente. Y por último, necesitamos mantenernos fieles al Señor, porque muchas veces cuando los problemas golpean, la mayoría de las personas, no digo que todas, pero la gran mayoría se alejan de Dios, se hacen un lado de Dios, por el dolor, por la circunstancia, por la grande aflicción. Pero nosotros necesitamos mantenernos fieles aún a pesar de las pruebas o las dificultades que nosotros enfrentemos. Tal vez te has hecho esta pregunta en algún momento. ¿Por qué suceden cosas malas a la gente que es buena? O en otras palabras, ¿por qué yo estoy pasando esta prueba, esta crisis, esta escasez, esta enfermedad, esta lucha en mi matrimonio, este problema con los hijos? Si soy cristiano, si tengo fe, si busco a Dios, si le sirvo en la iglesia, si ofrendo, diezmo, ahora que soy cristiano, ahora tengo muchos problemas. ¿Por qué suceden estas cosas? Muchas veces vamos a enfrentar situaciones que nos hagan hacer este tipo de preguntas. De hecho, esta pandemia ha puesto en pie este tipo de razonamiento en muchas personas. ¿Por qué Dios permite que me enferme de COVID o que un familiar o un ser querido haya enfermado y fallecido lamentablemente por esta enfermedad? ¿Por qué Dios permitió que perdiera el trabajo? ¿Por qué Dios permitió que perdiera un hijo? ¿Por qué Dios permitió que me enfermara en esta situación? A veces las circunstancias nos harán pensar o nos harán llevar a creer que es imposible relacionar la existencia de un Dios que nos ama, que nos salva, que pretende nuestro bien, pero que a la vez permite que circunstancias difíciles golpeen nuestra vida. A través de la lógica o del pensamiento se nos hace difícil comprender esta idea. Pero vemos, hermanos, a través de la Escritura, que aunque nosotros sirvamos a Dios, vivamos en santidad, le sirvamos y demos nuestra vida para Él, eso no quiere decir que estamos exentos de sufrir problemas. Al contrario, los vamos a padecer. Vamos a enfrentar circunstancias difíciles.
El Señor lo hizo ver cuando por 40 años permitió que su pueblo vagara o diera vueltas alrededor del desierto. 40 años esta prueba, mas sin embargo tenía un propósito para pulir a su pueblo y para que la próxima generación realmente tuviera un temor reverente hacia Dios. Por lo tanto, cuando las pruebas vienen, es porque Dios quiere hacernos crecer en fe, en obediencia. Y esto es una realidad. Mira lo que dice esta lámina. La fe, la obediencia y la fidelidad a Dios solamente pueden ser demostrados a través de la prueba. Nadie puede decir realmente, amo a Dios, creo en Dios, le seré fiel a Dios cuando las cosas van bien. Realmente se demuestra el amor, se demuestra la obediencia, se demuestra ese apego hacia Dios cuando atravesamos pruebas. Es ahí donde el creyente realmente es ejercitado. Entonces, ante esta introducción, veamos cómo en la vida de Job esto se cumplió. Que a pesar de su grande dolor, que a pesar de lo que él perdió, de la enfermedad en su cuerpo, él permaneció honrando a Dios, creyendo en Él y esperando en Él. Por eso, en primer lugar, vamos a hablar sobre la vida de Job o la personalidad de Job. Uno dirá, bueno, Job, el superhombre, el hombre que conocía de Dios de parte del pueblo de Dios, pero desde el capítulo 1 del libro de Job podemos ver que él era originario de un país, de un lugar llamado Uz. Ni siquiera era israelita. Era una persona que tenía un conocimiento de Dios, sabía quién era Jehová, pero no porque el hecho de que ser israelita iba a pasar exento la vida sin tener ningún problema. Entonces, esto nos da a entender de que cualquier persona que pueda tener un conocimiento de Dios, Dios va a permitir que pase por una prueba para demostrar su carácter, su fe, su integridad, lo que realmente Él dice ser. Y la Biblia nos muestra que Job era un hombre próspero y temeroso de Dios. Qué hermosas características la Biblia describe sobre quién era este hombre. La Biblia nos menciona también que él era un hombre muy rico, tenía muchas riquezas. Si nosotros leemos cada una de la cantidad de las cosas que él tenía, nos sorprenderíamos. A nuestros tiempos sería un hombre millonario. Job era un hombre rico, pero ¿de quién se basa esa riqueza? ¿O a quién podemos atribuirle la riqueza que Job experimentaba? Quiero que tomes tu Biblia y vayamos a Job, capítulo 1, versículo 10. Y podamos ver que la riqueza de Job radicaba en Dios. Job, capítulo 1, versículo 10. Dice la Escritura. Satanás le menciona a Dios. ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Aquí la premisa de Satanás es ver y saber que todo lo que Job tenía, todo lo que Job poseía, era gracias al cerco, a la protección y a la bendición de Dios. Así que si Job era un hombre rico, era porque Dios lo había bendecido, porque Dios lo había prosperado, porque Job amaba a Dios, buscaba a Dios. Él tenía temor del Señor. Job mostró esta característica, temor hacia Dios, y de una forma de una adoración completa. Y cuando hablo de adoración no solamente me refiero a un aspecto de cantar, no es un aspecto litúrgico, es una cuestión de un estilo de vida, del ser, de la decisión, de honrar en todos los aspectos de su vida a quien lo había bendecido, le había dado la vida y una razón de ser, que en este caso era Dios. Y que a pesar de las dificultades que Job enfrentaba, Job seguía adorando y bendiciendo a Dios. Una segunda cita la encontramos en Job, capítulo 1, versículo 20, y vamos a leerlo. Job, capítulo 1, versículo 20, para que podamos leerlo junto en casa.
Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Cuando vino la lucha, cuando vino la dificultad, cuando realmente enfrentó estos problemas, algo que Job hizo es porque él estaba acostumbrado a hacerlo. Porque Job adoró, porque eso era una constante en su vida. Él siempre adoraba a Dios, él siempre bendecía a Dios, lo reconocía. No nada más fue en el momento que lo perdió todo. Eso nos da a entender que antes era ya una disciplina, una forma en la cual Job expresaba su gratitud, su reconocimiento a las bondades de Dios. Por eso Job lo adoraba aún a pesar de las dificultades. Y también Job fue un hombre fiel. En Job 2:10 nos dice la escritura. Vamos a leer Job capítulo 2, versículo 10, para poder entender mejor este punto. Dice la escritura: y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Aquí Job está reprendiendo a su esposa que le había dicho, aún a pesar mantienes tu integridad, reniega a Dios, maldice a Dios y muérete. Y Job le responde, has hablado como cualquiera de las mujeres fatuas, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios, a pesar de perderlo todo, a pesar de que había una gran enfermedad en su vida. Job no hizo a un lado su fe y seguía adorando a Dios. Eso es lo más importante que debemos de aprender en la vida de este hombre que era próspero, pero a la vez era fiel a Dios y también fue obediente a Dios, porque él día a día quería honrar a Dios y que sus hijos también lo hicieran. Y Job, nos muestra la Biblia, desarrolló un papel sacerdotal, un liderazgo espiritual en su familia, que probablemente sus hijos no hacían, pero él se preocupaba pensando que sus hijos pudieran haber fallado, ofendido a Dios, y Job quería lo mejor para su familia, siempre y cuando estuvieran agradando a Dios. Esta otra cita, Job capítulo 1, del versículo 1 al 5. Job capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Vamos a leer esta porción de la escritura. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job enviaba y los santificaba. Para Job lo más importante era que sus hijos aprendieran a honrar, a alabar, glorificar a Dios. Tal vez sus hijos tenían un estilo de vida más centrados en ellos mismos, en lo que tenían, en los placeres de la juventud, pero Job quería que sus hijos aprendieran a que todo era gracias a Dios y que lo pudieran honrar. Entonces, el respeto de Job hacia su Creador era un respeto absoluto. Job sabía quién era Dios, que todo lo que él tenía era por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Y por lo tanto, Job siempre se sometía a la voluntad del Señor. Qué importante que nosotros también podamos aprender esta realidad y vivir bajo este enfoque. Reconocer que todo se lo debemos a Él. Segundo, es Dios
el que nos ayuda, el que nos bendice, y por lo tanto nosotros tenemos que aceptar su voluntad, someternos a Él, saber que Él es un Dios bueno, de amor, pero también es un Dios santo, es un Dios justo, que no tolera el pecado, que quiere que le obedezcamos por amor hacia Él. Job lo entendía muy bien, a pesar de que era un hombre rico, así que no está peleado. Él ponía su corazón primero en Dios antes que las riquezas. Solo así él podría tener ese estilo de vida. En segundo lugar, no solamente Job lo podemos ver como el hombre que tenía muchos camellos, muchas ovejas y muchos hijos. La Biblia nos muestra que Job realmente era un hombre que ante los ojos de Dios era agradable. Que Dios realmente sabía y reconocía quién era Job. De hecho, en ese diálogo, en esa plática que tiene el Señor con Satanás, cuando le pregunta de dónde vienes, y Satanás le dice de recorrer, andar en el mundo, andar por ahí, por los aires, recorriendo el mundo. Es Dios el que le dice a Satanás: no has visto a mi siervo Job, porque Dios lo conocía, porque Dios sabía quién era Job, sabía cómo era su forma de comportarse y actuarse. Aunque Satanás también veía que Job era un hombre bendecido, Satanás creía que la devoción de Job pertenecía o dependía de que Dios lo había bendecido. Pero Dios, que escudriña y conoce todo, sabía que no era como Satanás mencionaba. Pero en este pasaje, en Job capítulo 1, podemos ver que el Señor está tan seguro y conoce quién era Job. Vamos a leer dos citas. Job capítulo 1, versículo 8 nos ayudará a poder entender de mejor forma este punto. Job capítulo 1, versículo 8, para que lo puedas leer desde tu casa. Dice la Escritura: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado, no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios conocía y se agradaba en Job por estas 4 características. Primero, varón perfecto. Segundo, recto. Tercero, temeroso de Dios. Y cuarto, apartado del mal. Ese era el conocimiento que Dios tenía sobre Job. Y en el capítulo 2, versículo 3, también podemos leer que aún a pesar de que Job perdió todo, él seguía confiando y esperando en el Señor. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Vuelve a repetir el Señor estas 4 características de Job, pero añade: y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Entonces, a pesar de el mal que le vino a Job, Job seguía siendo recto, íntegro, varón perfecto y apartado del mal. Por eso Dios se agradaba de Job, que aun a pesar del mal, Job seguía honrando, buscando y sometiéndose a Dios. Satanás, como lo mencionaba, él decía: sí, claro, Job te busca, Job te alaba, Job te sirve, porque le has bendecido, le has puesto un cerco a él, a toda su casa, a todo lo que tiene. Satanás le dijo: pero quita todo eso, que pueda yo tocar y dañar lo que tú le has dado, y te vas a dar cuenta cómo Job te va a maldecir. Y a pesar de que Satanás atacó todos sus bienes, murieron todos sus hijos, y a pesar de que Job sufrió una grave enfermedad, Job seguía manteniendo su integridad y su confianza en Dios. Así que aquí Dios, a pesar de que le dice a Satanás: aunque tú me incitaste a que tú lo tocaras, Dios asume esa responsabilidad, ese reto de demostrar, más que responsabilidad, Dios quiere demostrar que realmente Job le amaba. Porque Dios está interesado en que nuestro crecimiento espiritual sea verdadero, genuino. Que si las cosas que pasan no es porque Dios sea malo
o porque se ha olvidado de nosotros, sino que Dios está tan interesado en hacernos crecer y demostrar que podemos amarle a Él, tal cual Él nos ha amado, aunque nunca vamos a igualar ese amor tan grande que Dios ha demostrado para cada uno de nosotros, pero sí lo podemos amar verdaderamente como Él nos ha amado, y por eso permite las luchas, las crisis. Si nosotros somos personas que alegramos o queremos agradar el corazón de Dios. Y eso era Job. Él estaba dispuesto a seguir a Dios aun a pesar de sus dificultades. Por lo tanto, Job era un hombre que le fue fiel a Dios. Y ser fiel, hermanos, es una virtud, es un valor que hoy en día en nuestra sociedad ha sido desvalorizada. Hoy se puede creer que una persona es fiel si encuentra en ti algo interesante, por ejemplo, posición económica, bienes materiales o bienes afectivos, placer personal. Pero esa es una falsa fidelidad. La fidelidad va más allá de tener o no tener. La fidelidad tiene que ver con un deseo del corazón de permanecer con alguien por el hecho de amarle. Esa es la fidelidad. Y la fidelidad que vemos en las Escrituras, que demostró Job, es un gran ejemplo para nosotros hoy en día que estamos pasando por problemas que tal vez no son los mismos problemas que Job enfrentó en su tiempo, tal vez sean mucho menor en intensidad, pero que muchas veces nos hacen alejarnos de Dios. Muchas veces hacen que digamos, no vale la pena orar, buscar, servir a Dios si sigo sufriendo, si sigo pasando calamidades y ya no sé qué hacer. No. La verdadera fidelidad se demuestra que aun a pesar de estas circunstancias, seguimos buscando del Señor. Y esa virtud, esa capacidad de serle fieles a Él, Dios nos lo demanda. Dios quiere que lo demostremos. Vamos a ver en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 1. Quiero que tomes tu Biblia en primera a los Corintios, capítulo 4, versículo 1. Amén. Dice la palabra del Señor. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores, de quienes han nacido de nuevo, de quienes aman a Dios, que cada uno sea hallado. Es lo primero que Dios demanda de cada uno de nosotros, que seamos hallados fieles. Una persona fiel es aquel que se mantiene, que muestra con pureza lo que realmente es, que no se aparta, que sigue estando ahí. Y eso es lo que Dios demanda de nuestras vidas como administradores del amor, de la gracia, del mensaje del Evangelio. En primer lugar, ser fieles. Yo te pregunto en esta tarde, ¿estás pasando por un problema? ¿Te sigues manteniendo fiel a Dios? ¿Lo sigues buscando aún con mayor intensidad? ¿Le sigues amando, le sigues adorando, le sigues sirviendo a pesar de tu mal? ¿O ya has hecho un lado y dices, no, ya no lo quiero hacer porque me siento enojado, cansado, frustrado, triste, porque no veo respuesta? Pero recuerda la palabra, y es el Señor que nos demanda que seamos fieles. Y Job se mantuvo obediente, fiel en todo. Él sometió su voluntad a la voluntad de Dios, por más ilógico que pareciera. O sea, lo que pasó Job no es cualquier cosa. Murieron sus hijos, y lo vamos a ver más adelante. Perdió toda la riqueza y una grave enfermedad azotaba su cuerpo, y a pesar de eso, Job adoró a Dios, confió en Dios, esperó en Él, y al final Dios le retribuyó. Leamos Job capítulo 2, versículo 9 y 10 para poder entender de mejor forma esta parte. Job capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. Dice la Escritura. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Lo hablamos hace un momento. A pesar de lo que ella dijo,
Job le responde a su esposa. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y en todo esto no pecó Job con sus labios. Job reconocía que tanto lo bueno, lo malo procedían de Dios, y eso no iba a hacerlo a que él maldijera y se apartara de Dios. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que tomar decisiones de esa misma fuerza, de esa misma entereza para saber que a pesar de todo mal, nuestros labios, que solamente expresan lo que hay en nuestro corazón, estarán reflejando que seguimos confiando y esperando en Dios y creemos en Él a pesar de tener o no tener? Así que si Job fue un hombre fiel a Dios, la fidelidad se entiende es que la única forma de probar que alguien es fiel no es cuando las cosas van bien. Al contrario, la fidelidad se muestra cuando las cosas empeoran, cuando las situaciones son difíciles. Ahí realmente se muestra quién es fiel. Anteriormente he utilizado este ejemplo, aunque suena burdo y a veces no me gusta utilizarlo, compararlo, pero nosotros hemos hablado que de todos los animales que el hombre ha podido domesticar, al que se le da la característica de fiel es al perro. El perro siempre va a estar ahí contigo, te va a recibir alegre, meneará la cola, contento al verte. Y decimos, wow, el animal más fiel es el perro. El amigo más fiel del hombre es el perro. Porque a pesar de que lo puedas regañar, le puedas pegar, le puedas amarrar, a pesar de que lo dejes un día sin comer, sin que pueda comer, el perrito te va a amar, te va a brincar, se va a poner feliz al verte y estar ahí contigo. No le importa la circunstancia o lo que pasó en el día. El hecho de verte, de que ahí esté su amo, lo pondrá contento y feliz. Por eso decimos que el perro es el animal más fiel. Y nosotros también, ¿cómo vamos a entender si realmente somos fieles a Dios? En los momentos difíciles. Ahí cuando hay prueba, hay lucha, hay crisis, cuando sientes no poder, ahí es cuando realmente vas a demostrar cuán fiel eres a Dios. En la iglesia podemos entonar un canto, puedes levantar las manos y decir, Señor, te seré fiel hasta la muerte, seré fiel hasta el final. Pero de nada sirven nuestras palabras cuando en los hechos no lo somos. Por eso Dios permite que pasemos por circunstancias difíciles. Y tal vez en este momento tú estés pasando esos momentos. Porque Dios realmente está probando si tus palabras son acordes a tus hechos. Y de nada sirve tener palabras cuando los hechos dicen lo contrario. Si Dios nos demanda que seamos fieles es porque nuestro pensamiento y nuestras acciones debe demostrar que realmente amamos a Dios y esperamos en Él. Aunque digamos, es que es muy difícil por el tamaño de prueba que estoy pensando, mira la vida de Job, que a pesar del gran problema que él enfrentó, él no pecó ni con sus labios ni con sus palabras, porque era el reflejo de lo que había en su corazón. Él estaba esperando en el Señor. Ahora, en segundo lugar, analicemos, aunque ya las conocemos, cuáles son las pruebas que tuvo que enfrentar Job. Y vamos a comparar las pruebas con lo que nosotros tal vez actualmente estamos pasando. Y nos vamos a dar cuenta que no tiene nada que ver con lo que nosotros sufrimos. Pero para darnos luz de la magnitud del problema, la Biblia nos revela y nos muestra lo que Job sufrió. En primer lugar, Job perdió todas sus riquezas. La Biblia dice que en el transcurso de un día, menos de 24 horas, Job lo perdió todo. Realmente la vida puede cambiar en un segundo. Puede dar un giro de 180 grados, o algunos dicen 360 grados, no sé, un giro por completo en nuestra vida por una circunstancia. Bueno, así le pasó a Job. Lo perdió todo en un día. ¿Quién fue el que propició o originó todo este mal? Satanás. Y cuando Satanás fue directo y Satanás recibió el permiso de Dios para demostrar de que Job amaba a Dios por lo que Dios le daba, Dios le da permiso para que se diera cuenta que era un error. Job amaba a Dios no por lo que le daba, sino porque Job sabía quién era Dios. Así que cuando Satanás tiene ese permiso, lo ataca con toda su fuerza, con todo su rigor. Recuerden que Satanás es el enemigo de nuestra alma.
Así como existe el bien, también existe el mal. Y por lo tanto debemos de ver en el libro de Job que así Satanás nos odia, nos quiere atacar. Y si nos va a atacar con fuerza. No va a ser un pequeño gatito que te va a hacer... No, te va a atacar con toda una fiereza, con toda una fuerza increíble. Mira lo que en el libro de Job nos revela de esta calamidad que vino a Job. Pero recuerda, detrás de ella estaba Satanás. Y uno de esos ataques es que Satanás, el enemigo, mandó a un grupo llamado los sabeos a saquear y a matar. Job capítulo 1, versículo 13 al 15. Vamos a leerlo y ponerlo en la pantalla. Job capítulo 1, versículo 13 al 15. Vamos a leerlo. Y vamos a ver el problema que enfrentó Job. Dice la Biblia: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, un día normal de trabajo. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Mira la influencia de Satanás, de que un grupo de personas, sabeos, unos bandidos, unos piratas de en aquel entonces, fueron movidos por una influencia satánica para ir y hacer daño. Vieron el ganado, vieron las asnas, y en su corazón estuvo el deseo del robo, de la codicia, de obtenerlos a cualquier precio, y no pagándolas, sino robando y matando a los criados, a los que estaban cuidando el rebaño. Era un día normal de trabajo. Entonces, toda esta maldad es por una influencia diabólica, una influencia satánica que Dios permitió. Pero que en el momento ellos sufrieron estos ataques de este grupo llamados los sabeos. Otro punto. También Satanás no solamente influyó a un grupo de personas para hacer algo incorrecto, el robar y asesinar. También Satanás pudo tener cierta influencia o poder en aspectos naturales, la atmósfera, cuestiones de fenómenos naturales, para también hacer daño. Y Satanás hizo caer fuego del cielo, consumiendo a las ovejas y a los pastores. En el versículo 16 del capítulo 1 de Job podemos leer. Vamos a buscar Job 1, 16. Dice la escritura: aún estaba hablando, cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aquí dirá uno: o fue Dios o fue Satanás. Recuerden, Dios le dio permiso a Satanás de atacar a Job, pero que no le quitara la vida a Job. Entonces, el criado, al ver fuego descender del cielo, él asumió que del cielo, donde está Dios, el trono de Dios, había caído fuego. Pero en sí no fue Dios el que lo envió, fue Satanás, con el permiso, la permisión de Dios, de que un fenómeno natural, probablemente la caída de un asteroide, de un meteorito, algunos creen probablemente, aunque no es una zona volcánica activa, pero una piedra arrojada de un volcán, he leído en algún comentario, fue la que cayó y destruyó en ese momento todas las ovejas y los pastores que tenía Job. Entonces también Job no solamente sufrió por una influencia diabólica en el corazón de hombres perversos, malos, dedicados al ocio, que robaron y asesinaron. También un desastre natural sí ocasionó la pérdida de las ovejas y de los pastores que Job tenía. Y también Satanás envió a otro grupo llamado los caldeos, para que se llevaran a los camellos y mataran los criados. Recuerden que también hubo un fuerte viento que hizo que perdieran sus hijos, pero eso lo vamos a ver en el siguiente punto. En Job capítulo 1, versículo 17, el siguiente versículo vamos a
a leerlo. Dice la Escritura: todavía estaba hablando y vino otro que le dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filos de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Sabeos, caldeos y un fenómeno natural fue lo que Dios permitió que Satanás utilizara para quitarle todos sus bienes a Job. Muchas veces las pruebas que estás pasando, Dios permite que el enemigo te ataque, que pase circunstancias por personas que te robaron algo, te hicieron daño, te mataron a alguien. Esas personas, ¿sí?, Dios lo permitió con un propósito, está probando tu corazón. Pero el enemigo está detrás de todo este mal. Dios nunca va a influenciar a una persona a hacer algo malo. Dios no lo hace. Dios permite que Satanás, aquel que engaña, aquel que hurta, aquel que roba, realice estas acciones. Un fenómeno natural. Tal vez has tenido afectaciones en tu patrimonio económico a causa de una tormenta, de una helada, de una inundación, la sequía, un incendio forestal, un terremoto, un tornado, un maremoto, algún fenómeno natural, la caída de un rayo. Sí, que a veces uno dice, todo esto está bajo el control de Dios. Sí, está bajo su control, pero a veces Dios permite, y el enemigo puede, aún así, tener cierta gerencia o actividad, y repito, con el permiso de Dios, para probarte. Y tal vez estás enfrentando una situación de un fenómeno natural que te está afectando económicamente, pero tienes que saber que si Dios lo está permitiendo, es porque quiere ver tu obediencia, tu lealtad y tu fidelidad hacia Él. Recuerda que el enemigo quiere demostrar lo contrario, pero Dios lo permite para demostrarte que tú puedes amar a Dios a pesar de estas circunstancias. Todo esto perdió Job en un ratito, pero no solamente Job sufrió la pérdida de una riqueza económica o material, porque las cosas van y vienen. También Job perdió a sus hijos. Leímos que Job tenía 7 hijos y 3 hijas. En total tenía 10 hijos. El hecho de perder un hijo es muy doloroso. Realmente es traumante, es algo que no tiene nombre. Ahora, perder 10, perder a todos tus hijos, es una calamidad terrible. Creo que ni el haber perdido las ovejas, ni los camellos, ni las riquezas, se compara a perder, aunque sea a un solo hijo. Puedes perder la casa, te pueden robar el auto, te pueden robar el dinero, pero que te maten un hijo, eso sí, es un gran dolor y no se compara con los bienes materiales. Bueno, Job perdió 10. La Biblia dice que un fuerte viento golpeó en la casa donde estaban reunidos los hijos de Job y los aplastó y murieron. Satanás, una vez más, utilizando elementos de la naturaleza para poder infligir daño y dolor. Y ante esta calamidad, cualquiera se quejaría, entraría en una depresión, reprocharía a Dios, se sentiría desalentado por el gran dolor. ¿Cuántos no lo hemos hecho cuando pasamos una crisis? Dejamos de orar, dejamos de congregarnos, dejamos de servir, nos cuesta adorar a Dios porque hay un gran dolor en nuestro corazón. Bueno, Job también experimentó uno de los dolores más grandes, perder, no a uno, repito, a sus 10 hijos por completo. Job los perdió. Pero ¿qué fue lo que hizo Job? A pesar de esta terrible noticia, a pesar de, yo creo que a mí me hubiera dado un paro cardíaco si hubiera sido Job en ese momento. Bueno, Job todavía se mantuvo en pie. ¿Qué fue lo que hizo Job? En Job capítulo 1, versículo 20 al 22 leemos que Job rasgó sus ropas, rasuró su cabeza como señal de duelo, de dolor, de tristeza, porque es algo normal, no es cualquier cosa. Pero Job adoró al Señor. Esta es la clave. A pesar del gran dolor y el sufrimiento, Job bendijo a Dios, adoró a Dios, exaltó la soberanía y la voluntad de Dios.
Es un gran ejemplo que debemos de aprender. Nuestros problemas tal vez no se comparan, no se asemejan a lo que realmente Job perdió, pero a pesar de ello, si Job sentía el dolor, sí había una gran carga en su alma, en su corazón, pero a pesar de ello, Job adoró a Dios. Y otro aspecto que Job también perdió es el aspecto de la salud. Cuando Dios le dice a Satanás, ves que aun cuando tú me incitaste a que permitiera que tocaras a Job, Job se mantiene como un varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, íntegro. Satanás le dice, piel por piel. Satanás se dio cuenta que ya estaba derrotado, de que falló, que se equivocó, que Job era algo diferente a lo que Satanás esperaba que Job reaccionara. Entonces Satanás inmediatamente tiene la respuesta de decir, ya sé, si pudo resistir la pérdida de los materiales y pudo resistir que sus hijos murieran, realmente esto no lo va a poder resistir. Realmente esto no lo va a poder aguantar, y Satanás le dice al Señor, piel por piel. Y Dios le permite, tócalo, mas no le puedes quitar la vida. Job no va a morir. Es una decisión y es la voluntad de Dios, ni siquiera del enemigo, es de Dios. Sabemos que Satanás huye, sale de la presencia del Señor y ataca a Job con una enfermedad, una sarna maligna, dice en Job capítulo 2, versículo 7. Una sarna, una enfermedad contagiosa de la piel, donde la picazón y la desesperación junto con el dolor se combinan. Job tenía que con un tizón, con un palo, poderse rascar sus llagas. Se llenó de úlceras. No era cualquier enfermedad. Era una enfermedad desesperante, era una enfermedad sumamente dolorosa, la que Job estaba enfrentando en ese momento. Todo se le complicó a Job. Todo estaba jugando en su contra. Pero a pesar de ello, a pesar de las llagas, de la supuración de pus, del mal olor, del dolor, de la ansiedad, de que la enfermedad golpeara su vida, Job seguía poniendo su confianza y reconociendo la soberanía y la voluntad de Dios. En Job capítulo 2, versículos 9 y 10 podemos leer las palabras que Job expresa mostrando una plena confianza en el Señor. A pesar de que su mujer le menciona a Job que lo maldijera a Dios y se muriera, Job responde, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Él estaba consciente que aun a pesar de ese mal que Dios estaba permitiendo sobre su vida, Job, mire, silenció, calladito, esperando y confiando en el Señor, únicamente en Él. Esa es una característica de aun a pesar de perder los bienes materiales, perder a sus hijos y perder la salud, Job estaba reconociendo en todo y por todo a Dios. Me ha tocado ver casos cuando diagnostican un cáncer. Y el hecho de oír esa palabra a través de un médico es muy dolorosa. Te cambia la vida. Cuando te dicen tienes diabetes y es una enfermedad irreversible. Cuando te diagnostican una enfermedad aparentemente incurable, costosa, en la cual muchas personas han muerto. ¿Quién no se llenaría de temor? ¿Quién no diría, me queda cuánto tiempo de vida? Y sentir o pensar que Dios es injusto permitir que sus hijos se enfermaran con una grave enfermedad, pero Job sabía, Dios da el bien y también permite el mal. No tengo por qué maldecir al Señor. Si Dios lo ha permitido así, el Señor se ha alabado y glorificado. No dijo, ¿por qué, Señor, esta enfermedad? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tiene que tocar así? Señor, ¿qué he hecho? No. Job simplemente adoró y bendijo el nombre de Dios. Un gran ejemplo para estos tiempos, quienes están enfrentando crisis y problemas. En tercer y último lugar de esta lección,
aprendamos de la fidelidad de Job. Aprendamos de 3 acciones que Job realizó aún a pesar de estas grandes catástrofes. En primer lugar, Job nos enseña que él, a pesar de las circunstancias, no rechazó a Dios. Job expresa en el versículo 21 del capítulo 1: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Y en el capítulo 2, versículo 10, lo que leímos anteriormente: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job sabía que todo estaba bajo el control y la voluntad de Dios. En ningún momento negó la existencia de Dios, en ningún momento quiso decir o expresar un Dios injusto. No, él reconocía que todo partía bajo la voluntad, la soberanía y el designio de Dios. De él recibiremos el bien, y si él en su voluntad va a permitir que pase algo malo para probarnos, él lo puede hacer porque él es Dios. Así que veamos, Job creía que así como Dios daba y bendecía, también Dios tenía el derecho de quitar cuando Él quisiera. Y no por razón de capricho o de injusto, de mal, porque Dios no puede ser injusto, ese sería un contratributo. La Biblia nos revela que Él es un Dios justo, entonces Él no actuaba por injusticia, por capricho, sino simplemente Job reconocía que si Dios también quitaba, era para probar cómo era nuestro amor y fidelidad, si realmente era un amor y una fidelidad genuina, para así poder crecer espiritualmente. Por eso Dios permitía este dolor. Recuerda, la palabra del Señor dice: a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. A los que conforme a su propósito han sido llamados. Y cuando dice todas las cosas, son todas. Tanto las buenas, los buenos momentos, los de risa, los de alegría, los de bendición, como también los momentos malos, los de crisis, de enfermedad, de dificultad, de llorar, de sentirse sin fuerzas. También esos tiempos Dios los permite y son buenos para hacernos crecer y darnos cuenta del propósito que tenemos nosotros en Dios. Así que no rechaces a Dios. No digas: Dios ha sido injusto, Dios me ha abandonado o Dios no existe. No. Job entendió que tanto el bien o el mal están bajo el control y la soberanía de Dios. En segundo lugar, Job no dudó de Dios. A pesar de que Job perdió las riquezas, todo lo material que tenía, perdió no un hijo, perdió sus 10 hijos. Su esposa, prácticamente en vez de ser ayuda, es una piedra que lo golpea. Maldice a Dios y muérete. A pesar de que su esposa no lo comprende y su ayuda. Y aunado al sufrimiento de Job, al perderlo todo y la enfermedad, 3 amigos tratan de venirlo a ayudar, a consolar, y todavía lo cuestionan, lo critican y lo señalan como un pecador. A pesar de todo lo malo y lo negativo a su alrededor, Job no dejó de creer y esperar en Dios. Y wow, hermanos, eso es lo más sorprendente. Que a pesar de que, como decimos popularmente, nos llueva sobre mojado, o salimos de Guatemala a Guatepeor, de que en vez de crecer, ir mejor, problema tras problemas, lucha tras problemas, ya no sabes qué hacer, te está pasando de todo y te sientes desesperado, sigue creyendo en Dios. Porque eso es lo más importante en nuestra fe. La fe trae resultados, la fe trae bendición. Job lo experimentó y tú también lo puedes experimentar. Solo que Satanás hizo todo esto con el permiso de Dios, porque Satanás no quería que Job amara a Dios, fuera íntegro a Dios y creyera en Él. Satanás tiene 3 armas muy poderosas, muy fuertes, que él utiliza con el cual desviarnos de nuestro propósito y de nuestra comunión con Dios. Satanás siempre va a utilizar el temor, la duda y el desaliento. 3 armas muy fuertes y poderosas de Satanás para alejarnos de Dios. Cuando quiere influir temor,
quiere que nos alejemos de Dios. En el principio, en el Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, uno de los primeros resultados de la desobediencia y del pecado por hacerle caso a Satanás fue que Adán y Eva sintieron vergüenza y sintieron temor. Satanás siempre buscará que seamos temerosos, y el temor solamente lo único que nos hace es ser incapaces de hacer algo. El temor nos paraliza. Pero recuerda, la palabra de Dios dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, que es asociado al temor, sino que el Señor nos ha dado lo contrario de la cobardía: poder, amor y dominio propio. Satanás utiliza la duda como otra de las armas poderosas. Satanás siempre nos va a poner en tela de juicio todo lo que Dios ha dicho, nos ha revelado y nos ha prometido. En el huerto del Edén, él fue la estrategia número 1 que utilizó para engañar a Eva y a Adán. Con que Dios dijo que si comieren de este fruto morirán. ¿Qué está diciendo Satanás? Una frase, una idea que ponga en duda en una balanza lo que Dios ha dicho a lo que tú puedes pensar que es. Ahí está la duda. Satanás dijo, no, al contrario, van a vivir y van a ser como dioses. Esa es la estrategia de Satanás, ponernos en contra de lo que Dios ha establecido. Y eso es la incredulidad. Incredulidad es no darle el valor a lo que Dios ha dicho, ha decretado, establecido, a lo que es. La duda es poner en tela de juicio todo aquello que Dios nos ha dicho. Esa es la estrategia de Satanás, y muchas veces en los problemas, en las crisis, caemos en la duda. ¿Y si Dios no me oye? ¿Y si Dios no me sana? ¿Y si Dios no me ayuda? ¿Y si Dios no me cambia la circunstancia? ¿Y si muero? ¿Y si me quedo pobre? ¿Y si me quedo solo? Esas son las dudas que Satanás te va a poner en contrario a lo que Dios ha dicho, que el Señor ha mencionado en su palabra. Te ayudaré, te sustentaré, te fortaleceré, estaré contigo, te sanaré. Son las promesas de Dios. Solo que Satanás nos pone a oírlo y pensar lo contrario. Y otra tercera arma es el desaliento. El decir, has pecado, Dios no te va a oír. Dios se olvidó de ti. Mira cómo Dios sí bendice a ese hermano, a esa hermana, pero a ti no. No, yo que tú ya no oro, ya no me congrego, ya no busco de Dios, porque está pasando el tiempo y no estás logrando nada. Esa es la estrategia de Satanás, pero no lo permitamos. Ora a Dios, lee en su palabra, busca más de Dios, porque nuestras armas de guerra no son carnales, son espirituales y son poderosas en Dios. Tenemos que aprender a enfrentar al enemigo con el escudo de la fe y con la espada del Espíritu, con la armadura espiritual, la armadura de Dios, en contra de los ataques y de las artimañas de Satanás. Job, a pesar de perderlo todo, seguía creyendo en Dios. Y por último, bendijo a Dios a pesar de las dificultades. No solamente de una convicción aquí en la mente o en su corazón, Job lo podía expresar y ser un testimonio vivo de creer, confiar y descansar en el Señor. En el versículo 21, Job menciona, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Sí me duele haberlo perdido todo. Sí, como me duele que mis hijos ya no estén más conmigo. Cómo me duele que esta enfermedad golpee mi cuerpo. Pero a pesar de mi dolor, que Dios sea glorificado y exaltado por todo y en todo. Esa es la verdadera identidad de un creyente en el Señor. Ese debe de ser el modelo en nuestras vidas. Bendecir a Dios a pesar de que nos vaya mal, a pesar de que no haya trabajo, a pesar de que haya crisis, enfermedad, escasez o problemas. Bendecir el nombre del Señor. La vida da giros inesperados, eso sin duda. Pero debemos de mantener la fe y la confianza en Dios, comprendiendo que si las cosas cambian y no son como las planeamos o como queremos, es porque así Dios lo está permitiendo. Y si así Dios lo permite, no es que sea malo, al contrario, es bueno porque es para nuestro bien. Aunque algo produzca dolor, es para nuestro bien.
La lógica de Dios es muy diferente a la lógica humana. Con Dios a veces perdiendo se gana. Dios dijo, el último será primero. Si quieres ser el mayor, tendrás que servir y ser el menor. La lógica con Dios es muy diferente, pero eso no quiere decir que sea mala, al contrario, es buena. Así que, amados hermanos, finalizamos esta lección comprendiendo, en primer lugar, amar al Señor implica obedecerle. No nada más cantar o decir te obedeceré, no, es realmente hacerlo. Job es el ejemplo que tenemos y no hay excusas. Job nos enseña que aunque la tragedia sea muy dura y muy fuerte y toque nuestras vidas y pasemos por procesos difíciles, tal vez ahorita estés en el proceso de un duelo, divorcio, falta de empleo, pérdida de oportunidades, una gran depresión. A pesar de que estés en estos procesos y pareciera el fin, Dios sigue siendo Dios. Él es soberano, Él es bueno y Él es sabio. Y Él nos ayudará a enfrentar ese problema. No nos va a dejar solos. Y al final podremos ver su provisión. Job lo vio. Le retribuyó Dios todo lo que Job había perdido. Aunque yo siempre he dicho, qué bueno que Job pudo tener más camellos, más ovejas. Tuvo más hijos. Tal vez esos hijos no iban a reemplazar al amor que Job tenía a los hijos que se murieron, pero tuvo más hijos. No estuvo solo. Tuvo una dicha, una nueva oportunidad. Nadie iba a cambiar el dolor, pero sí la presencia y la providencia de Dios era suficiente para la vida de Job y debe de ser suficiente para nosotros. Aunque ya no tengamos algo que en el pasado se nos fue quitado, algo que ya no podamos tener, Dios es mucho más suficiente de aquello a lo que nos podamos aferrar del pasado. Dios es soberano, Él es bueno, Él es sabio y recuerda, Él nunca nos dejará solos. Eso es lo que Dios quiere que aprendamos en esta tarde. Te invito a que puedas elevar una oración conmigo. Le digas, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos en esta tarde sobre la importancia de mantenernos fieles, obedientes y creyendo en ti. Tal vez, Señor, mis hermanos están pasando por una prueba, una lucha muy difícil, Señor. Tal vez se sienten con una gran angustia, desesperados al no tener respuesta o ver fin a su problema. Pero yo te pido que esta palabra los aliente a saber que es posible seguir hacia adelante a pesar de todos estos males. Job es ese ejemplo de un hombre que te amó, que te alabó, que te adoró, que se mantuvo íntegro a pesar de sus grandes dolores. Tal vez nuestros problemas no son nada semejantes a lo que Job enfrentó. Pero lo que sí podemos hacer, igual que Job, es mantenernos fieles e íntegros a ti. Trae paz al corazón de tu pueblo. Trae fortaleza a las vidas, Señor. Que tu palabra traiga ese aliento, ese descanso que los corazones necesitan para saber esperar y confiar en ti. Que nuestro corazón se inunde de tu paz. Que nuestra vida pueda comprender y entender que en todo tú estás actuando. Y si lo permites es para nuestro bien. Ayúdanos a crecer. Como dice el apóstol Santiago, que la prueba de nuestra fe produzca esa paciencia. Para que seamos completos, para que seamos cabales. Y si sentimos que no podemos, pedirte la sabiduría. Esa sabiduría que es el conocimiento para saber cómo vivir, cómo actuar de una forma correcta. Ayúdanos, Dios, y que nuestra vida siempre te exalte a ti, no condicionada a lo que tú nos das o por sentirnos bien, sino que nuestra vida realmente te ame por quien tú eres Dios. Y aun a pesar que permitas que pasemos por prueba, nuestro corazón te siga amando. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues, amados hermanos, ha sido un gusto poder estar con ustedes en esta tarde, en este viernes de enseñanza. Les recordamos, hermanos, el día de mañana la lección infantil
puedan buscarlo a través de nuestras plataformas digitales. Mañana a las 11 los jóvenes tenemos una actividad en la congregación en este taller, cómo preparar un sermón bíblico. Les esperamos en la congregación. Y en la tarde a las 4, hermanos, puedan unirse a esta actividad de nuestra sección Coatzintla, hermanos, de parte del Departamento de Educación Cristiana, poder apoyar, hermanos, y asistir, aunque sea virtualmente, a esta conferencia. Y les recordamos, si el Señor nos da vida y nos lo permite, este próximo domingo, hermanos, nuestro servicio general a las 11 de la mañana. Les esperamos en la iglesia con todas las medidas, con todos los protocolos, pero esperando que puedan estar en la casa del Señor para que juntos adoremos y exaltemos el nombre de Dios. Ha sido un gusto poder estar con ustedes en esta noche y recuerden, como en cada transmisión, sigamos buscando el rostro del Señor. Que Dios les bendiga en esta tarde.